Advertencia: el contenido de este programa es real y crudo, por lo que puede ofender la sensibilidad de algunos espectadores. Recomendamos su consumo bajo su propia discreción. Hoy en Hablando Primativamente vamos a hablar sobre el aborto. Este tema tan controversial en algunos países tercermundistas. Bueno, ya tocamos en otro tema sobre las estrategias reproductivas de hombres y mujeres. Y en este tema nos vamos a enfocar más en el aborto y por qué este, no, no debería permitirse ya abortar. En este caso, tenemos que entender que hace todavía no muchos años atrás, las familias eran más numerosas. Era una muy buena estrategia de supervivencia tener familias muy numerosas. Y por eso podíamos ver familias con muchos hijos, porque una familia que tiene muchos hijos tiene muchos integrantes y tiene más capacidad de que sus integrantes aporten a su núcleo familiar y poder hacer así una familia más fuerte o numerosa o hablando primitivamente, una tribu con más integrantes que garantice que sus integrantes van a poder contar con el apoyo de otros integrantes de la misma tribu que hagan que la supervivencia de esta misma sea más larga o mejor. Entonces, ¿por qué debería aprobarse el aborto? En muchos países desarrollados como Francia y países como Estados Unidos, países también como en Europa, el aborto es completamente legal. ¿Por qué? Porque ellos ya han entendido que la estrategia humana de supervivencia se ha cambiado y ya no es tan importante tener un gran número de descendientes, sino más que todo garantizarse una estabilidad económica y una estabilidad a largo plazo. A largo plazo porque vivimos muchos más años que antes y gozamos de mejor salud y hay muchas cosas que consumir y hacer y estas cosas y ahora hay mucho más competencia también para poder tener una vida digna y contar con algunos lujos. Es importante poder tener una educación y poderse desarrollar como persona antes de tener hijos. Entonces, esta es la razón primordial para que se apruebe el aborto en los países de Centroamérica y en los países que no lo han aceptado. Si queremos ser países desarrollados, tenemos que dejar de tratar a nuestras mujeres como vacas reproductoras. Tenemos que comenzar a pensar lógicamente y saber que cuando una mujer se embaraza, su vida cambia totalmente. Sabemos que, no sé, que hay mujeres que se pueden esforzar mucho, pero depende mucho de la condición social y que también qué tan buena sea su situación personal para que pueda tener hijos y pueda desarrollarse profesionalmente y tenga una vida económica estable. Entonces, en países subdesarrollados como Costa Rica, no se ha aprobado el aborto, lo que vuelve a las mujeres, los deja totalmente en una condición de desigualdad ante los hombres. Y no queremos decir que las mujeres son menos, pero sexualmente o físicamente, hombres y mujeres son distintos y cuando una mujer se embaraza, pierde mucho más que un hombre cuando tiene un hijo. Una mujer por lo general tiene que hacerse cargo de su hijo, tiene que dedicarle tiempo, su cuerpo se ve deteriorado, su tiempo, sus posibilidades económicas, de empleo, de todo se ven deterioradas cuando tiene un hijo.
Entonces, en países como Costa Rica, a las mujeres no se les deja abortar, lo que las obliga a convertirse en vacas reproductoras. Sinceramente, primitivamente hablando, hablemos de que esa puta moto no se calla. No, disculpen. Este, sí, eso es lo que pasa. Hablando primitivamente, si volvemos a los tiempos, no sé, de la conquista, o no sé, cuando había un montón de indios aquí, llegaron los españoles lo que querían era colonizar y convertir a todos los inditos que quedaron vivos después de que se enfermaron y casi se mueren todos, ¿verdad? Y comenzar a, a crear descendencia. Y ahí las mujeres son las que juegan el punto fundamental. Las mujeres en la especie humana son las únicas que pueden reproducir a los seres humanos. Entonces, si hacemos que las mujeres tengan la mayor cantidad de hijos y evitamos que aborten, vamos a tener una gran cantidad de personas que vamos a poder controlar, hablando primitivamente y muy feudalmente, ¿verdad? Donde se necesitan peones, empleados y todo que hagan labores de campo, labores básicas o salarios mal pagados. Entonces necesitamos mucha descendencia, necesitamos muchas personas que compitan por puestos de trabajo inferiores, con poca educación y que tengan que, entonces en este caso juega mucho que se prohíba el aborto. ¿Por qué? Porque no nos interesa la calidad de esa persona, nos interesa más que todo la cantidad. Entonces, en países como Costa Rica, eh, nos tienen totalmente, eh, nos tienen en desventaja ante otros países. Dígame, o sea, el padre que más quiera a sus hijos, el que más, no sé, el que más diga que es una bendición, ¿verdad? Tiene que saber que no estoy mintiendo, que un hijo es mucha responsabilidad, que un hijo te quita muchas cosas, cuando tienes un hijo tu vida cambia totalmente y tienes que saber que hay muchas cosas que ya no vas a poder hacer. Por más que quieras, tienes una responsabilidad y ese es el problema principal, de que no se permita abortar. Siento que en estos países así como Centroamérica, en el caso de Costa Rica, no se ha permitido el aborto debido a que todavía tenemos mentalidades feudalistas, mentalidades eh, el cristianismo, todas estas cosas nos ha metido mucha basura, teniendo en cuenta que el cristianismo vino a colonizar aquí, ¿verdad? Y que se aprovechaban de las inditas y todo eso para tener más prole y que haya más empleados y más peones y más de todo. Entonces, la estrategia reproductiva ha cambiado. Ya no se necesita tener tanta descendencia, sino lo que se necesita es calidad, que cada individuo tenga una calidad de vida, que cada individuo se pueda superar a sí mismo, ya que la vida se ha convertido más en solamente tener una familia y descendencia, sino también hay muchas cosas que hacer, como viajar, estudiar, mejorar tu situación económica y claramente cuando tienes un hijo todo eso lo pierdes, te quedas totalmente estancado y tu ingreso se ve comprometido. En casos como Costa Rica es es una carga totalmente que se vuelve solamente saber que por tener un hijo ya estás casi que destinado a ir a la cárcel. Te ponen pensiones alimenticias sumamente altas cuando te llaman a- al juicio o lo que sea de pensión, es totalmente en tu contra, no tienes abogado, no tienes nada, simplemente vas ahí, te sientas en una silla y te dicen tienes que pagar tanto y la mujer tiene abogado, tiene al juez de su parte, tú estás totalmente indefenso, este, no te preguntan si tienes que comer, cuánto pagas de alquiler, qué responsabilidades tienes o qué deudas, simplemente te ponen un monto económico a pagar que realmente en algunos casos es totalmente ilógico, no pueden decir que un niño puede gastar tanto dinero,
en alimentación y en sustentación, y se ha vuelto normalmente en un negocio para muchas mujeres en países como Costa Rica, que lo que hacen es tener un montón de hijos y cobrar pensión, y ya tienen la vida resuelta por unos cuantos años porque saben que cobran una, dos, tres pensiones alimenticias y con eso ya viven y crían a sus hijos, y en algunos casos no gastan ese dinero en cosas que no son relacionadas con sus hijos. Entonces hay un desequilibrio enorme, y esto sumado a que no se puede abortar, claro que es una gran desventaja para los hombres y para las mujeres también, pero principalmente para las mujeres, porque ellas son las que sufren el trauma del embarazo, las que tienen que hacerse cargo de la cría de ese hijo por los años que tenga que criarlo, normalmente hasta los 20 años, 18 años, tal vez más. Aparte de eso, eh, no, tal vez lidiar con la falta del padre. Entonces son demasiadas cosas que se expone que estamos eh, haciendo que la mujer sufra por no permitir el aborto. Y también los hombres, porque primitivamente hablando, el sexo es un instinto que existe y nunca va a dejar de existir en la especie humana. Y y no todos nos equivocamos, todos tenemos una aventura, todos las personas que han deseado tener un hijo no deseado saben que es lo peor que les puede pasar. Hay personas, bueno, en mi caso personalmente, yo tenía planes para mi vida, tenía muchas cosas que hacer, estaba estudiando, tenía muchas cosas que quería hacer, y una vez que dejé embarazada a una mujer, mi vida totalmente se arruinó. Pasé a una depresión enorme, perdí todo lo que tenía, perdí mi empleo, este, saber que te está buscando la policía, que, que te vuelves peor que un convicto, no sé. Y lo peor es que nadie hace nada aquí, no sé, no, bueno, si tienes pensión alimenticia y no la quieres pagar, lo único que puedes hacer es salir del país, pero si te prohíben salir del país y no tienes los medios económicos para salir del país, prácticamente te conviertes en un esclavo de una mujer, y tienes que pagar cantidades económicas mensuales que no son nada realistas con la perspectiva de una familia, porque todos sabemos que hay personas que pasan por crisis económicas, que a veces hay desempleo, que a veces es esto, y cuando tienes una pensión alimenticia, si te quedas sin empleo, vas a ir a la cárcel. Si no puedes pagar, si tuviste una emergencia, lo que sea, te vas a morir de hambre o vas a ir a la cárcel. Así de sencillo está la cosa. Y para las mujeres es lo peor. O sea, una mujer que no se pudo desarrollar, no sé, una niña, no sé, de 14 años, 13 años, 15 años, todavía 18 años, no sé, 20 años, 22 años. A esas edades todavía no hay una vida, no hay una seguridad, no hay educación, no hay nada. Y que te tengas que someter a un estado que dice que no puedes abortar, que no puedes tomar decisión sobre tu vida, que tus planes no importan, que tu proyecto de vida ya no es importante porque lo único que te convertiste es en una reproductora más, y que lo único que tienes que hacer ahora es criar otra cría para el rebaño, para otro empleado más. eh, es fatal, y así está de crudo la cosa, así está todo primitivamente hablando. Ya no necesitamos tanta tendencia, necesitamos más que todo calidad de vida, educación, y permitir el aborto debería ser un derecho humano, ya que nadie nos cría a los hijos, nadie nos paga la alimentación de los mismos, nadie nos da alimentación, nadie nos garantiza que por tener un hijo vamos a tener un trabajo seguro, que, que vamos a tener ingresos para mantenerlo, que vamos a poder terminar nuestros estudios. Entonces así se está viviendo la realidad en Costa Rica cuando no se deja abortar a las personas. Y yo personalmente me consideraba una persona con mucho futuro,
tenía dinero, tenía buen trabajo, tenía planes y todo eso se fue a la basura gracias a que embaracé a una mujer. Y esta me puso pensión y ahora estoy, ¿qué? A las puertas de ir a la cárcel. Y es que es una estupidez, vas a la cárcel y vas 6 meses a la cárcel y sales con la deuda y a otra vez a conseguir trabajo y es un círculo vicioso del que no se puede salir. Y las mujeres todavía lo tienen peor porque yo por lo menos estoy viendo a ver cómo hago, no sé, viviendo en un cuarto, pagando lo menos posible, comiendo mal. Y imagino que ella estará haciendo lo mismo también para mantener a su hijo, su hija, nuestro hijo, como le quieran llamar. Entonces, así está la cosa. Deberían dejar abortar a las personas, deberían dejarlas crecer, desarrollarse más antes de verlas como vacas reproductoras y como prole. Entonces, denle a like, suscríbanse, compartan y comenten.